La temporada anime de otoño 2022 ha llegado a su final y con ella también el final de la primera temporada de Chainsaw Man. Pero en realidad, ¿esta vale la pena? Pues bueno, el día de hoy vamos a descubrirlo, así que sin más, comenzamos. Primero quiero aclarar que yo no he leído el manga, solamente he visto el anime. Esta crítica es acerca del anime. Así que bueno, tenemos que empezar hablando de qué va Chainsaw Man. En realidad esto es algo que me gustaría que me aclararan dentro de esta primera temporada, porque creo que es algo que hace muy mal Chainsaw Man. Como me vendieron esta primera temporada es con una narrativa muy diferente, con un protagonista muy distinto y una creación de mundo magistral. Y la verdad es que no encontré nada de eso. Sí, hay un protagonista muy atípico, pero es tan atípico como escribir acerca de una guitarra que no habla y no se mueve y que sea el protagonista de un shonen de peleas. Así de especial es Chainsaw Man, me parece que en este punto. Y luego está el desarrollo de su mundo. No entendemos de qué va el mundo de Chainsaw Man, sabemos que existen algunos demonios, pero no sabemos cuáles son las reglas. Más o menos te dejan entender que cada uno de estos demonios existe gracias a los miedos que tiene la gente. Pero luego estos miedos son como bastante ridículos, ¿no? Como hay gente que le tiene miedo a una motosierra y lo entiendo, pero también hay gente que le tiene miedo a los grillos, que le tiene miedo a los hoyos, que le tiene miedo como a cosas pues bastante específicas. No creo que exista un demonio por cada una de estas cosas, porque si no también existiría el demonio del carrusel o el demonio así. Creo que esos parámetros no están bien contados dentro de Chainsaw Man y esto hace que su mundo se sienta pues bastante flojito. La verdad es que cualquier cosa puede pasar y el diseño de los demonios pues la verdad deja mucho que desear, pero ya después hablaré más del diseño de personajes. En realidad estamos hablando del argumento y creo que Chainsaw Man no te explica absolutamente nada. No sabes cuáles son las motivaciones de nadie, no sabes cuál es la construcción de absolutamente nada, no sabes cuál es el objetivo de los Devil Hunters, no sabes si el malo en realidad es malo, no entiendes absolutamente nada en esta primera temporada. Diría que el argumento es bastante lamentable y la manera en la que está contada la historia, es decir, su construcción narrativa, la verdad es que deja mucho que desear, no es interesante de ninguna forma. Así que lamentablemente a este punto solamente le puedo dar 2 pochitas. Ahora tendríamos que hablar de los personajes. Y no voy a hablar de todos, voy a hablar de los principales. Y definitivamente el que más destaca es Aki. Aki es ese personaje con el que sí puedes empatizar porque de alguna manera entiendes cómo se siente. Es el único personaje que creo que en realidad tiene sentimientos dentro de esta obra, porque es el único que llora, es el único que fuma, pero que también tiene una repercusión como en su cuerpo. Es el más humano, definitivamente, ¿no? Puedes entender cuál es su motivación y por qué quiere acabar con la persona con la que quiere acabar, bueno, con el demonio con el que quiere acabar. Aquí en diseño me parece increíble, en construcción me parece bastante bueno y luego en desarrollo también lo es. Diría que el segundo personaje más interesante tal vez es Makima, y es porque es enigmática. Es este personaje del que no conocemos mucho, pero nos muestra lo suficiente como para entender cómo funciona Makima. Makima es traicionera, Makima es una femme fatale, es decir, es de estas mujeres que seguramente si tuviera la oportunidad acabaría contigo y te manipularía de cualquier manera. Esto es interesante junto con su diseño. Eso sí, de pronto de Makima vemos muy poquito y no me deja pues como en realidad conocerla. Creo que a futuro esto puede ser positivo, creo que también es un ser muy poderoso. Pero luego no hay nada más que hablar de Makima. Y luego, eso sí, tenemos que hablar del protagonista Denji, que no es que sea bueno, es que simplemente es del que más sabemos cosas, pero estas cosas nuevamente son ridículas e innecesarias. Y te voy a explicar por qué.
De principio la historia te empieza a contar que Denji es una persona que ha perdido muchas cosas, es decir, es un humano que ha perdido un ojo, que ha perdido un testículo, que ha perdido un riñón y no sé qué tantas cosas, y esto podría ser muy bueno para el desarrollo y la evolución del personaje, pero luego en el mismo primer capítulo le quitas este sentido fútil, existencial, como de todo me pesa, ya no quiero seguir viviendo, lo que sea está bien, total, la existencia y todo esto. En realidad de convertirlo en un mejor personaje lo destruyes y lo vuelves morboso. Pochita termina curándole el ojo, termina curándole el testículo y se vuelve un personaje muy plano, muy básico. Sus necesidades son muy básicas y creo que su construcción está en conocer a Aki, es decir, Aki le aporta nuevas cosas a su vida, al igual que Makima, y es ahí donde Denji podría tener un desarrollo, pero jamás lo vemos. Denji sigue siendo un imbécil de principio a fin, es súper pervertido, es súper incómodo de ver, así que definitivamente creo que es de los peores protagonistas que he visto en la historia. Repito, no necesitas tener algo así de horrible para que tu historia sea diferente, simplemente le pudiste haber dado unos toques muy sutiles como pervertido, pero bueno, ahí está Denji. Y luego definitivamente dentro de los últimos lugares está Power. Power es de esos personajes que no le aporta nada a Chainsaw Man, es un demonio pues bastante poderoso por lo que entiendo, pero luego la ves como en situaciones muy riesgosas, no sabiendo cómo salir, es muy inmadura. Te cuentan como la historia con el gatito, pero no me parece suficiente como para entender a Power. Definitivamente todo lo que hay alrededor de ella es lamentable, es tristísimo, diría que incluso es el peor personaje que he visto en un anime desde hace mucho tiempo. Y bueno, luego están todos los demás. Sí, tal vez podría hablar un poco de Himeno, pero en realidad me parece un personaje muy irrelevante, es decir, no empatizas con ella, no hay nada importante de ella en realidad dentro de la obra. El que te hace sentir todo esto es Aki, es decir, Himeno existe gracias a Aki. Himeno es la consecuencia, la casualidad y la cosa que le pasa a Aki para que siga en este mundo y haga ese contrato con el demonio del futuro que al final del día quién sabe qué signifique. Así que bueno, para los personajes 3 pochitas, gracias Aki. Y bueno, luego tenemos que hablar del tema animación. Estudio Mappa es un estudio que creo que lo hizo muy bien, o que lo estaba haciendo muy bien hasta Chainsaw Man. No sé por qué la exageración en el tema CGI, de verdad es algo horrible. Se siente que los personajes pertenecen como a un mundo y luego el fondo pertenece a otro. Las peleas están animadas de una manera de verdad terrible. Diría que es de las peores animaciones de Mappa hasta la fecha. Lo que sí, tengo que hablar de la dirección. Los planos secuencia están bastante bien logrados. Diría que de pronto hay ahí unos planitos que te permiten como entender un poquito más acerca del mundo de Chainsaw Man. Son innecesarios, sí, aportan solamente a lo visual. De pronto que te pongan como un plano de latas, pues no te aporta nada a la historia, pero se ve muy bonito. La verdad es que en eso sí invirtió mucho Mappa. Creo que está muy bien dirigido en lo visual, repito. Luego el tema opening me parece brutal. Si las cosas que pasan en el opening, que son referencias a películas, pasaran dentro del anime, el anime se volvería un poco más carismático. Creo que tendría este brillo y creo que el espectador tendría algo a lo que aferrarse. Sin embargo, no lo hay. El opening es brillante, pero luego el anime no lo hace tan bien en este aspecto. Así que, nuevamente, 3 pochitas para la animación. Luego tenemos que hablar del tema musical. Definitivamente el opening es algo que lo ha estado rompiendo. En lo personal no me gusta tanto, creo que ya se choteó. Es decir, lo escuchas en absolutamente todos los TikToks, en YouTube, etcétera, en todos lados. Pero no es nada malo. Luego está los endings. Creo que esta es una propuesta que Mappa ya había implementado y vaya que no funcionaron. Es decir, lejos del primer ending, el de Bounty, no hay otro que esté al nivel ni que se sienta a Chainsaw Man. Sí, por ahí hay 2 o 3 que se pueden salvar, pero no a este nivel, no al nivel Bounty. Diría
que incluso el de Ip, que es el último, decepcionó bastante, se siente a cualquier canción de Ip. También me gustaría hablar del tema OST, que es un tema muy importante y te voy a poner algunos ejemplos para que entiendas de qué estoy hablando. El tema original es esa música que suena cuando hay una escena de acción, cuando hay una escena triste, etc. Y los mejores animes de la historia sí tienen una banda sonora que es fácil de identificar. Por ejemplo, que seguramente sabes de qué anime es. O otro ejemplo, también sabes de qué anime estamos hablando, ¿no? Lamentablemente Chainsaw Man no tiene esto. Diría que las peleas no solamente están mal animadas, sino que también en el tema musical dejan mucho que desear. Los momentos de acción deberían de tener explosión, deberían de sonar el opening al menos, pero no pasa, jamás. Tienen algunas canciones medio interesantes, pero definitivamente no logra replicar lo que se hizo Jujutsu Kaisen con estos temas como pues muy específicos para cada momento, y definitivamente Chainsaw Man no logra nada con el tema musical. Pero eso sí, gracias al opening y al ending, 3 pochitas. Y a ver, es aquí donde tengo que dar mi opinión. Chainsaw Man es un anime que está muy mal vendido. Es decir, a mí me prometieron lo mejor de la historia. Me dijeron que este anime iba a ser diferente, interesante, que la narrativa y que no sé qué tantas cosas. Y la verdad es que al final deja muchas cosas que desear. Definitivamente es un anime que no volvería a ver, al menos no la primera temporada. Quiero ver qué pasa después. Sí tengo un poco de expectativa a ver si la historia mejora, pero no me sorprende que los japoneses estén pidiendo o que se cancele o que se haga nuevamente. Eso sí, antes de dar mi calificación, quisiera hablarte de 3 animes que creo que pueden ser similares. El primero definitivamente es Jujutsu Kaisen, que creo que es el más digerible de esta recomendación. Jujutsu Kaisen es un anime también animado por MAPPA que toca el tema de los espíritus. Eso sí, no tiene tanto gore, no tiene como tantos momentos ahí como medio difíciles de ver. Creo que es un buen anime. Si no has visto Jujutsu Kaisen, te lo recomiendo bastante. El segundo sería Tokyo Ghoul, que creo que es un anime con una narrativa también bastante atípica. Tiene un protagonista muy atípico. Creo que lo hace mejor que Chainsaw Man, pero tampoco es que Tokyo Ghoul sea el mejor anime de la historia. Te lo recomiendo. Y eso sí, por último te tengo que recomendar uno de esos animes exquisitos de los que casi nadie habla, pero que creo que es bastante bueno, y es Speedgrapher. Este anime sí que es difícil de ver por las cosas que suceden, pero creo que tiene una reflexión y sí tiene un punto mucho más aterrizado que Chainsaw Man. Así que te recomiendo estos 3 animes si es que de alguna manera Chainsaw Man llamó tu atención. Y bueno, yo debo decir que le otorgo 3 pochitas a Chainsaw Man. Esa es mi calificación final. No creo que se merezca más. De hecho, creo que estoy siendo bastante benevolente. Si no, pues bueno, sé que me caería mucho hate al respecto. Igual tiene algunas cosas rescatables. Son muy pocas, pero tiene algunas cosas que creo que sí están bien. Sobre todo el tema aquí, como ya lo dije, el opening y el primer ending. Así que bueno, esta es mi opinión. No olvides dejar la tuya en comentarios. Yo soy Daniel Porcayo. Espero que este video te haya gustado, sobre todo servido. Hasta la próxima.